Toda la información de consumo en el podcast de los consumidores. Somos Oku. Hola, estás escuchando el podcast de Oku, el podcast de los consumidores, un podcast elaborado por Oku que pretende ofrecer a los usuarios información sobre consumo. Por estas fechas, abril, mayo, ya nos empezamos a poner nerviosos solo con pensar que hemos de hacer la declaración de la renta. Y no solo por rendir cuentas y porque lo queremos hacer bien, sino porque aunque nos digan que se hace rápido y sin complicaciones, en el fondo sabemos que algo nos va a costar. En Oku siempre hemos hecho un esfuerzo para informar bien sobre la renta y cada año nuestros especialistas y técnicos preparan una guía fiscal que es muy demandada y que está muy valorada por nuestros socios. Si quieres puedes descargártela desde nuestra web www.oku.org. Hoy he invitado al podcast de Oku a un técnico especialista en IRPF para que nos aclare y sobre todo nos ayude con la declaración de la renta de este año. Así que saludamos ya a David López. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, me gustaría empezar por decir que no todos estamos obligados a hacer la declaración. Por lo tanto, ¿quiénes son los que no están obligados a declarar, David? No tendrán que presentar declaración los que tengan ingresos de trabajo que no superen los 22.000 euros, siempre que sean de un solo pagador. En el caso de haber más de un pagador, el límite se reduce a 14.000 euros, siempre que las cantidades recibidas por el resto de pagadores no superen los 1.500 euros. Por supuesto, en uno u otro caso, deben cumplir el resto de requisitos para no declarar. Por ejemplo, no obtener rentas de más de 1.600 euros anuales en intereses, dividendos de acciones y ganancias de fondos de inversión. No obstante, aunque no esté obligado a declarar, siempre interesa hacerlo si el resultado es a devolver. Por ello, es interesante comprobar el resultado de su declaración, ya que puede que le salga a devolver y le convenga presentarla. El 6 de abril ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración de la renta. ¿Y cuáles son las novedades que nos vamos a encontrar para la campaña de este año? A diferencia de otros años, las novedades en este ejercicio son escasas. La principal es la que afecta a la fiscalidad de los planes de pensiones, porque para 2021 se redujo el límite total de aportaciones individuales de un mismo contribuyente a un plan de pensiones y el límite ha pasado de 8.000 en el 2020 a 2.000 en 2021, siempre que el total de aportaciones no sobrepase el 30% de los rendimientos netos del trabajo. Si por error en 2021 algún contribuyente ha aportado por encima de estos límites, tiene que tener en cuenta que si supera el límite porcentual se podrán descontar el exceso en las declaraciones de los próximos 4 años. Pero si las aportaciones exceden del límite de 2.000 euros, además de no poder restarlo, le podrán imponer una sanción, con lo cual deberá retirar los excesos antes del 30 de junio de este año solicitándolo a la gestora del plan. Y en cuanto a las deducciones, David, ¿qué novedades hay que cambien respecto al ejercicio anterior? En el tema de deducciones hay que distinguir entre las deducciones estatales y las deducciones autonómicas. Las deducciones estatales siguen siendo las mismas que otros años. La deducción por adquisición de vivienda habitual, pero solo aplicable a quienes compraron antes de 2013, o las deducciones por alquiler, pero también se aplica solo a los que firmaron un contrato antes de enero de 2015. Luego también hay una serie de deducciones familiares por descendientes o ascendientes con discapacidad, por cónyuge discapacitado o por familia numerosa. Estas deducciones se pueden disfrutar por anticipado o incluirlos en la declaración. Lo más conveniente es pedirlas por anticipado, ya que si no tiene obligación de declarar, evitará tener que presentar la declaración para poder beneficiarse de ellos. Luego tenemos por otro lado las deducciones autonómicas. Son muchas y muy variadas en función de la comunidad autónoma, con lo cual es muy importante comprobar en su declaración a las deducciones que pueda tener derecho. Por ejemplo, deducciones por familia numerosa, por familia monoparental, por alquiler de vivienda, por ayuda doméstica, gastos educativos u otras. Una pregunta muy habitual es cómo ocuparse del IRPF de un fallecido. Cuando esto ocurre, ¿cómo habría que actuar? Pues cuando una persona fallece, sus obligaciones fiscales continúan. Entonces los herederos están obligados a ocuparse de presentar su declaración. Entonces, en el caso de que fallezca un familiar, algunos de los herederos tiene que solicitar su número de referencia para poder entrar en su borrador, hacer las comprobaciones como si fuera
nuestra propia declaración y presentarla siempre que esté obligado o le salga a devolver. En estos casos, la devolución hay que solicitarla expresamente a Hacienda, porque no te la devuelve automáticamente. Hay que presentar un formulario y aportar toda la documentación necesaria que permita acreditar que los herederos son realmente a los que les corresponde la deducción. Entonces hay que aportar documentación como el testamento o la escritura de adjudicación de bienes. Presentando estos documentos en Hacienda vía electrónica o presencialmente y aportando un número de cuenta del heredero, pues Hacienda procederá a la devolución. Y en el caso de que se tengan monedas virtuales como el Bitcoin o las criptomonedas, ¿cómo se declaran? Bueno, en primer lugar, tenemos que advertir a la gente que la inversión en criptomonedas es una inversión de mucho riesgo. Pero aquellos que hayan invertido y hayan vendido criptomonedas y hayan ganado o perdido dinero con ellas, tienen que declarar estas ganancias o pérdidas en la declaración. Esto se hace en la página 15, en un epígrafe que se llama Otros elementos patrimoniales. Al abrir se despliega una casilla donde aparece un apartado que es monedas virtuales. Entonces, una vez que se abre ese apartado, solo hay que poner los valores de adquisición y transmisión y los gastos de operación. Pero, sin embargo, las criptomonedas generan otro tipo de rentas. Pueden también generar rendimientos de capital. En el caso de las recompensas que pagan algunas plataformas como Binance y que abonan a los clientes por inmovilizar sus criptomonedas en los monederos custodiados por la plataforma. Estos intereses también se incluyen, pero en este caso como rendimientos de capital mobiliario. Se declaran en la casilla 033 de la página 5 de la declaración. Hay un tercer supuesto en el que también habría que declarar en el caso de que no se transmitan criptoactivos, pero se reciben, por ejemplo, como recompensa por participar en programas de airdrops y de recomendaciones, etc. En este caso son ganancias de patrimonio no derivadas de una transmisión, que tributan en la base general y se incluyen en el epígrafe de la página 13 de ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de las transmisiones de elementos patrimoniales. Y David, ¿cuáles son los errores más comunes que suceden cuando se hace la declaración de la renta? A ver, como hemos dicho al principio, es muy importante revisar siempre el borrador. Los borradores se elaboran con los datos que tiene Hacienda de los contribuyentes y puede que estén incompletos o sean incorrectos. Por ello siempre recomendamos revisar todos los datos antes de confirmar el borrador. Si se equivoca en su contra, pues mal. Pero si se equivoca en contra de Hacienda, peor. Porque en este caso se expone a que le remitan una paralela y tenga que pagar intereses y se exponga a una sanción. Los aspectos que hay que tener en cuenta son principalmente comprobar datos personales y familiares si han cambiado, por ejemplo, porque se haya casado, se haya divorciado, haya tenido algún hijo, se haya ido algún mayor que haya ido a vivir con usted, o si en 2021 usted o sus familiares, por los que se aplica el mínimo familiar, como pueden ser descendientes o ascendientes, han obtenido un certificado de discapacidad o han aumentado el grado que tenían, lo que hará que usted pague menos impuestos y deberá indicarlo en su declaración para disfrutar de las ventajas que conlleva. Pues estaremos muy atentos de no cometer estos fallos. David, muchísimas gracias por ayudarnos, por acompañarnos y por pasarte por el podcast de los consumidores. Que tengas un buen día. Gracias a ti. Adiós. Toda la información sobre consumo en oku.org y en nuestra app Oku Digital. Descárgatela ya desde la App Store o desde Google Play. Me gustaría recordar cómo acceder a tu borrador. Lo primero es obtener el número de referencia. Si no tienes DNI electrónico ni clave PIN, tienes que solicitar este número en la página web de la agencia tributaria. Es un requisito imprescindible que sirve para identificarte. Y una vez que ya tengas este número de referencia, ya podrás entrar y revisar tu borrador. Mira que los datos estén bien y revísala concienzudamente. Si quieres, puedes añadir datos y cuando ya lo tengas todo correcto,
puedes confirmarla y enviarla, pero también está la opción de revisarla y no confirmarla en ese momento o pedir cita para que un técnico de la agencia tributaria te ayude a confirmarla. En breve ya se abrirán los teléfonos para que puedas pedir cita o para que te elaboren tu declaración de forma presencial o por teléfono, y eso ya va en función de lo que prefieras o cómo te resulte más cómodo. Solo es importante recordar que el tiempo corre y que hay un calendario para presentarla. Te recordamos las fechas. Del 6 de abril al 30 de junio ya se puede modificar y presentar la declaración por vía electrónica, tanto a través de la renta web o incluso de la app. Del 3 de mayo y hasta el 29 de junio puedes solicitar cita previa para la confección de la declaración por teléfono. A partir del 26 de mayo y hasta el 29 de junio se puede pedir cita previa para que te atiendan de forma presencial, del 2 de junio en adelante en las oficinas de la agencia tributaria y de otras entidades colaboradoras. El 27 de junio finaliza el plazo de presentación si te toca pagar y deseas domiciliar el pago. Y la última fecha, el último día de plazo para presentar la declaración es el 30 de junio. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Si necesitas más ayuda o información adicional y eres socio de OCU, contacta con nosotros o descárgate la guía fiscal. Si no eres socio y necesitas asesoramiento, te animamos a unirte a OCU con interesantes ventajas. Hazte socio entrando en ocu.org o llamando al 91 300 91 55. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Un saludo. Take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a